Dios los bendiga, queridos hermanos y amigos que en este momento nos acompañan a compartir la palabra de Dios nuevamente con ustedes para poder aprender algo nuevo en este día. Muy agradecidos con Dios nuevamente por el día a día, ¿no? por ese milagro que Dios nos da de poder estar día a día para poder compartir su palabra, para poder aprender de Él, para acercarnos a su presencia con alabanza, con adoración, con acción de gracias, porque Dios es un Dios bueno. Para siempre su amor y para siempre su misericordia. Amén. Así que vamos a compartir las escrituras en este momento. Estamos estudiando el mensaje de las 7 iglesias en el libro de Apocalipsis capítulo 2 y hoy vamos a hacerlo en el versículo 12, ¿no? La tercera iglesia, que es el mensaje a Pérgamo, y dice así la palabra de Dios: escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto, ¿no? Nuevamente, ahora el Señor Jesucristo saludando a la iglesia y presentándose con este nombre. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto, ¿no? Escribe al ángel de la iglesia. Ya saben que el ángel de la iglesia es el mensajero de la iglesia, sea un líder, sea el pastor de la iglesia. Y el que tiene la espada aguda de 2 filos, refiriéndose a Jesucristo, quien tiene la palabra en su boca, esa palabra que da vida, esa palabra que descubre todo, esa palabra que discierne los corazones, esa palabra que levanta, que sana, que fortalece, esa espada de 2 filos, como dicen Hebreos, que es más cortante que espada de 2 filos, que atraviesa hasta llegar a las coyunturas y los tuétanos, ¿no? Haciéndonos entender que la palabra de Dios puede entrar a lo más profundo del ser humano para poder cambiar y transformar los pensamientos, para cambiar todo acto malo, porque lo que al ser humano lo cambia y lo transforma es la bendita palabra de Dios. El Señor Jesucristo lo dijo: y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres, ¿no? Conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Cuando uno va conociendo esta verdad, ese conocimiento y esa aplicación a la verdad va a ir perfeccionando nuestras vidas día a día. Porque eso es lo que Dios quiere: cambiar nuestros corazones, transformarnos, hacernos a su propia imagen a través de la preciosa palabra de Dios. Dios va a ir trabajando con nuestras vidas día a día, porque aquel que comenzó la buena obra en nosotros la irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Y Dios ha utilizado su palabra. ¿Para qué? Para que nosotros seamos cambiados y transformados y hechos a la imagen de Jesucristo. Así que el que tiene la espada aguda de 2 filos, o sea, de la palabra de Dios, el que tiene la palabra de Dios, dice esto. Bien, ¿qué es lo que dice nuestro Señor Jesucristo a la iglesia de Pérgamo? Nuevamente, yo conozco tus obras. Como saludó también a Éfeso, a Esmirna y a las otras iglesias, yo conozco tus obras. Gloria a Dios por eso. Dios conoce todas nuestras obras. Nuestra entrada, nuestra salida, Dios lo conoce todo. Pero ¿de qué obras se está hablando aquí? Primero, yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. ¿Por qué dice que Pérgamo era una ciudad donde moraba Satanás? Porque era una ciudad inclinada a la idolatría, inclinada a los pecados sexuales, inclinado a toda clase de pecado. Es una ciudad muy perversa, muy pecadora, y por eso decía: ese es el lugar donde mora Satanás, y allí está fundada mi iglesia. Ahí está fundada mi iglesia, y tú te has mantenido fiel, aun cuando Antipas, mi siervo, fue muerto, dice la Biblia, aun cuando Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. ¿Por qué? Porque esta ciudad también, conquistada por Roma y teniendo como al César como el supremo de todos ellos, se obligaba en muchos de los casos a reconocer al César como Señor, reconocer a César como Dios. Y la gente tenía que gritar: César es Dios, César es el Señor. Y Antipas no hizo eso. Él, como hijo de Dios, reconocía que solamente Jesucristo es el Señor de señores, el Rey de reyes, Él es Dios. Y él no compartía, Antipas no compartía esas proclamaciones que hacían los demás, y a causa de ello fue muerto, dice la Biblia, fue muerto, ¿no? Parece que Antipas era uno de los líderes de la iglesia, puede haber sido el pastor, o un líder, o un anciano de la iglesia, pero aún así, dice la Biblia,
que los hermanos de Pérgamo no se tiraron para atrás, aun cuando Antipas había muerto. Ellos seguían adelante en el nombre de Jesús, y eso era algo que nuestro Señor Jesucristo estaba halagando a la iglesia. De igual manera, nosotros, hermanos, frente a cualquier circunstancia, venga lo que venga, pase lo que pase, nosotros tenemos que seguir adelante en el nombre de Jesús. En el mundo tendréis aflicción, dijo el Señor, pero confíen, yo he vencido al mundo, dice nuestro amado Dios. Dios es bueno, y Dios a veces permite que pasemos por ciertas circunstancias, porque Dios quiere que nosotros seamos perfeccionados, para que Dios quiere que nosotros vayamos aprendiendo, para que Dios se vaya revelando en nuestras vidas y nosotros vayamos madurando y vayamos siendo perfeccionados para ser útiles en la obra del ministerio, para ser útiles como hijos de Dios, para ser útiles como cristianos. Bien, pero así como Jesús halagaba a la iglesia y fue sincero, también fue sincero en decirle las cosas que no son agradables delante de sus ojos. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Balaam fue contratado, Balaam era un profeta de Israel, fue contratado por un rey enemigo, fue contratado por Balac, para que él pudiera maldecir a Israel, porque no podían vencerlo a causa de la bendición que había en Israel, no podían vencerlo. Entonces Balaam fue contratado para maldecirlo como profeta, para que el pueblo de Balac vaya y pueda vencer a Israel. Pero Balac no podía, no le salían palabras de maldición. ¿Por qué? Porque Dios ya había bendecido. Entonces dijo, yo no puedo bendecirlo porque Dios los ha bendecido. Lo que puedo hacer es hacerlos pecar, para que Dios quite su bendición de ellos. Y eso hizo Balaam. Comenzó a enseñarles a adorar a ídolos, comenzó a poner tropiezo, haciéndolos caer en pecados de fornicación y de adulterio. Y eso justamente es lo que hizo Balaam. Y dice el Señor Jesucristo que esa es una doctrina que se mete en la iglesia. Se enseña a no respetar a Dios. Se enseña a practicar cosas mundanas dentro del pueblo de Dios, dentro de la iglesia. Un cristiano no puede vivir como una persona que no conoce a Cristo. Un cristiano no puede relacionarse sentimentalmente con una persona que no conoce a Jesucristo. ¿Por qué? Porque ahí dice, les enseñaba a poner tropiezo en cuanto a la idolatría y en cuanto a las fornicaciones, que tiene que ver con las relaciones sexuales. Una persona siendo cristiana que mantiene una relación sexual con alguien que no es cristiano es un pecado. Y si mantiene relaciones sexuales con una persona aún siendo cristiana y que no son casados, comete pecado delante de Dios. Y si esta persona tiene una actividad, sentimental con alguna persona que no es cristiana, entonces también es pecado, dice la Biblia. Esto no lo digo yo, por eso la Biblia dice, no unáis a yugos desiguales, no se junten con personas que no son cristianas, dice la palabra de Dios, no se relacionen sentimentalmente con personas que no pertenecen al pueblo de Dios. Es la doctrina que se estaba enseñando en ese tiempo, y es la doctrina que lamentablemente está también entrando a algunas iglesias para ser destruidas. Nosotros, queridos hermanos, dice la Biblia, que no fuimos llamados a inmundicia, sino a santificación, dice en el libro de 1 de Tesalonicenses. Fuimos llamados a santificación. Un hijo de Dios no tiene por qué, está prohibido por la palabra de Dios que se relacione con una persona que no es cristiana. Vuelvo a repetir, ningún ser humano, y menos un cristiano, puede mantener relaciones sexuales con alguien si no está casado. Eso es fornicación. Así que ese pecado había entrado a la iglesia. ¿Qué otro pecado más entró a la iglesia? Dice, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. ¿Cuál era la doctrina de los nicolaitas? La doctrina de los nicolaitas era engrandecer al ser humano, endiosar a la persona, hacerla sentir a la persona tan importante que llega al grado de ocupar grados jerárquicos. La jerarquía muy alta, le gusta ser reconocidos, halagados, le gusta recibir gloria de hombre. Entonces esa doctrina comenzó a meterse dentro de la iglesia, donde los líderes eran resaltados, los líderes eran personas que querían la opulencia, los aplausos y querían ser halagados y alabados muchas de las veces. Y esta iglesia estaba cayendo desgraciadamente en eso, como en estos tiempos también. Hay
líderes, pastores y por ahí algunos que se hacen llamar apóstoles, que enseñan a la iglesia no solamente a respetarlos, enseñan a idolatrarlos. Hemos visto casos donde pastores comienzan a vender hasta sus propios cuadros con sus propias imágenes para que los pongan en sus casas. Hemos visto miembros de la iglesia sumisos, sujetos al grado que tienen que ir digamos, hacerle muchos servicios a los pastores porque lo sienten como unos dioses, como unos señores. Ha llegado al grado que los pastores se enseñorean de la congregación. Los pastores no pueden enseñorearse de la congregación porque el único Señor de la iglesia se llama Jesucristo, y los pastores y líderes y los demás somos miembros del cuerpo de Cristo. Y esta iglesia había caído en ese pecado de dejar que los líderes y los pastores se enseñoreen de la iglesia y ellos ocupen cargos jerárquicos muy altos. Digamos, una cosa es respetar a tu pastor, respetarlo, porque eso la Biblia dice, respetarlo, obedecer a tu pastor, sujetarte a ellos, servir a Dios juntamente con ellos. Pero otra cosa, que tú idolatres, que tú te rindas ante un pastor o un líder, o que tú valga más la palabra del pastor o un supuesto apóstol o un líder que la palabra de Dios. Y eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que nosotros reconozcamos a Jesucristo como Señor. Sin Él no podemos hacer nada. Sin el pastor, sin el supuesto apóstol, sin los líderes podemos seguir trabajando, pero sin Dios nada podemos hacer. Jesús lo dijo: sin mí nada podéis hacer. Así que esta iglesia había caído en contaminarse con el mundo, idolatrando. Quizás nosotros no estamos idolatrando nada, pero ¿qué sucede? Podemos estar metiendo música mundanas a nuestras casas, escuchando salsas que escuchabas antes, músicas románticas, algunas cumbias mundanas por ahí que antes en tu vida mundana tú bailabas y cantabas, y ahora las pones con normalidad. ¿Qué pasa? Eso no podemos poner nosotros con normalidad. Eso es pecado delante de Dios. ¿Qué hacemos nosotros retrocediendo de donde Dios nos ha sacado? Por eso que nuestros corazones muchas veces no quieren orar, no quieren leer. ¿Por qué? Porque lo cargamos de tanta mundanalidad. Y eso fue lo que sucedió con esta iglesia. La fornicación, el adulterio, el enseñorear a las personas. No, eso desechémoslo en el nombre de Jesús, si eso fuera el caso. El consejo de Dios es, por tanto, arrepiéntete, cambia de manera de pensar, cambia tu manera de actuar. Pues si no, vendré a ti pronto y pelearé con ellos con la espada en mi boca. Dios, de igual manera, los va a destruir. Los va a destruir esa clase de pecado y esas personas con la espada en su boca, con su propia palabra. ¿Qué quiere decir? Que esta palabra va a condenar todo ese acto, si que no se arrepienten. Dice la Biblia: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré de comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita blanca escrita un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino el que lo recibe. Empezaba el texto diciendo que Jesucristo era esa espada de dos filos, ¿no? El que tiene la espada aguda de dos filos dice esto, ¿no? Jesucristo, que es la palabra de Dios. Y acá dice que Él nos va a dar el maná. Recuerda cuando el maná se daba en el desierto, se daba todos los días. Tú no podías guardar maná para el día siguiente porque se te podría. La orden era de domingo a viernes, todos los días van a recibir el maná y solamente junten para ese día. El día viernes van a juntar doble porción para el día sábado, porque el día sábado es día de reposo. Pero todos los días van a cambiar solamente lo necesario para el día, y al día siguiente nuevamente botan eso, al día siguiente nuevamente. Entonces era para el día, y el que guardaba de más, al día siguiente estaba podrido. Entonces, ¿qué locura es la enseñanza, mis amados hermanos? Nosotros no podemos guardar palabra para mañana. Yo hoy voy a leer, y que esta palabra voy a leer, me va a ayudar, sí, me va a edificar, sí, y bueno, lo voy a leer para toda la semana. No, hermanos. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué es lo que te va a corregir a ti? ¿Qué es lo que me va a corregir a mí? Es cuando yo lea, escúchame, cuando yo lea todos los días la palabra de Dios. Todos los días. Yo no puedo estar leyendo, hermanos, de vez en cuando la palabra de Dios, o cada vez que se me ocurra, o cada vez que necesita algo, o cada vez que me siento mal, o cada vez que... No, hermano, tú tienes que leer la Biblia todos los días. Grábate eso y métela en tu mente, en tu corazón. Todos los días yo tengo que leer la palabra de Dios. Todos los días yo tengo que presentarme delante de Dios y darle gracias por su bondad, gracias por su misericordia, orar a Dios para que Él me llene mi corazón de su espíritu, llene mi corazón de su palabra. Todos los días. ¿Te va a quitar horas? No. Te va a quitar minutos, hermanos. Minutos valiosos que vas a pasar en la presencia de Dios.
Réstale tiempo a otras cosas en las cuales que realmente no vale la pena invertir tiempo en muchas cosas. Quítale tiempo a esas cosas que realmente lo único que hace es entretenernos y separarnos de la comunión con nuestro Dios, y invertamos tiempo en conocer más a Dios todos los días. No dejemos que estos pecados entren a nuestros corazones, a nuestros hogares, a la iglesia. No lo permitamos en el nombre de Jesús. Seamos fieles bajo cualquier circunstancia y busquemos a Dios todos los días como Dios nos enseña en este hermoso pasaje. Que Dios te bendiga, que la palabra de Dios ahonde profundamente en tu corazón, que las Escrituras ocupen un lugar especial en tu vida y así podamos mejorar día a día en el nombre de Jesús. Seremos a un Dios bueno, a un Dios bondadoso, que Él nos dice: si estás fallando en alguna de estas cosas, arrepiéntete. Cambia de dirección, piensa de manera diferente, vas a sentir de manera diferente y vas a actuar de manera diferente, porque eso va a ser la palabra de Dios en nuestras vidas. Amén. Y en el futuro recibiremos la corona de vida, la eternidad, un nombre nuevo en el reino de los cielos. Como parte del reino de los cielos, nosotros vamos a pertenecer a ese reino. Esforcémonos en esta tierra, hermanos, para seguir adelante. Gloria a Dios. Oremos un momento al Señor. Amado Dios, te doy gracias en el nombre de Jesús. Gracias porque tú eres bueno, Dios. Gracias porque tú eres precioso, eres maravilloso al hablarnos, oh Dios, en tu palabra. Te pedimos perdón, Padre, en el nombre de Jesús. Si estas cosas, Señor, están en nuestros corazones, el adulterio, la fornicación, la idolatría, estar contaminándonos con las cosas de este mundo, metiéndolas a nuestros hogares, Señor, cosas indecentes, cosas que no pertenecen al reino tuyo, Señor, en el nombre de Jesús, perdónanos, oh Dios, si estamos contaminando nuestros cuerpos, nuestras familias, Señor, la iglesia, el pueblo tuyo, Dios. Perdónanos, Padre, si somos tropiezos, Señor, para alguien también, oh Dios. En el nombre de Jesús nos arrepentimos, oh Padre, y venimos a ti con arrepentimiento, Señor, y somos sinceros al pedirte perdón, oh Dios. En el nombre de Jesús, ayúdanos, oh Dios, que tu palabra sea mi alimento diario. Que tu palabra sea mi luz, que me guíe, me alumbre, Señor. Límpiame a través de tu palabra y ayúdame a conducirme de la manera correcta y dame fuerzas a través de ella para hacer tu voluntad, Dios. En el nombre de Jesús, que todos los días ayúdame, Señor, yo pueda leer tu palabra y pueda, Señor, meditar en ella y ponerla en práctica, Dios Santo. En el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Sigue restaurando la salud de aquellos que están enfermos, oh Dios. Restáuralos, Padre, en el nombre de Jesucristo, y pon sanidad en sus cuerpos. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús, porque en las cruces del Calvario tú perdonaste todos tus pecados y sanaste todas nuestras dolencias, oh Dios. Gracias, oh Dios, Espíritu Santo, porque tú haces tu obra sanadora y regeneradora en nuestras vidas, oh Dios. Y también, Señor, te pido que tú sigas supliendo las necesidades de todo aquel que lo necesita, Señor. Provéele, Señor, en el nombre de Jesús. Bendice su trabajo, sus negocios, Señor. No le hagas faltar, Padre Santo. Bendice, Señor, su mesa, llénalo de bienes y de provisión, Padre, en el nombre de Jesús. Y gracias por los hogares que tú estás restaurando, Señor, por las vidas que estás restaurando, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, nos pasamos unos minutitos. Que Dios me los bendiga a todos ustedes. Para mí ha sido un enorme placer compartir la palabra de Dios con ustedes. Los amo mucho y los llevo siempre en mi corazón y en mis oraciones. Amén. Mañana, si Dios permite, estaremos hablando acerca del mensaje de Tiatira, la cuarta iglesia, y eso lo haremos mañana si Dios así lo quiere. Amén. Bien, hermanos, un abrazo fuerte de aquí para todos ustedes. Que Dios me los bendiga, que tengan un día muy hermoso, muy precioso. Amén. Bendiciones, hermanos, y conmigo será hasta mañana si Dios así lo quiere. Bendiciones.